el tema de hoy me encanta, me encanta, me encanta, porque creo que es un tema muy, que nos cuestiona mucho, que nos cuestiona mucho. Muchas personas eh, han asociado a los ángeles y como al mundo angelical con la religión católica, Sí, ¿cierto? Pero realmente si nosotros vamos más allá de la religión, yo creo que los ángeles nos han acompañado en todas las religiones, inclusive antes de Cristo, en muchísimas religiones. sí, O sea, los egipcios les tenían un nombre, ¿cierto? A los ángeles, los griegos también les tenían como esos nombres a sus deidades angélicas, como a esos seres espirituales, como a esos seres que eran como un puente de comunicación entre Dios y el ser humano. Ellos han y que está muy existido vinculado a los elementales. y han existido siempre en todas las religiones, monoteístas o politeístas, sin importar, realmente yo siempre los he sentido como seres que están ahí con nosotros, que les pongas el nombre que les pongas, ¿cierto? No importa si los llamas ángeles o si los llamas seres de luz o si los llamas como tú quieras. En lo personal, yo he sido una persona muy alejada de la religiosidad, ¿cierto? Como que mi ser rechaza la religión como religión. No tengo una conexión con ninguna, absolutamente con ninguna religión, no vibro con ellas. Cuando era niña, cuando era adolescente, siempre peleé en el colegio porque estudiaba en un colegio católico y me obligaban a ir a misa y me parecía aburridorcísimo, entonces yo decía, no, es que yo no voy a ir a mí, pues o sea, yo me acuerdo que estudié en un colegio que se llamaba Santa María del Rosario y todas las mañanas temprano nos hacían rezar el rosario paradas en un patio. O Hacían sea, eso igual en mi en ese colegio. frío, en una cosa de locos. Entonces yo le decía a mi papá, y como mi papá siempre fue tan alcahuete, yo le decía, ay no, yo voy a llegar tarde después de que hayan rezado el rosario al colegio. Y mi papá me Ah, el alcahueteaba y eso rosario. era el rosario. O sea, uno Ok. a las 6:30 de la mañana era parado en un patio, uno de 12 años rezando un rosario parado. No, ni las viejitas lo sientan, lo rezan rosario con el chocolatico parveado al lado. O sea, eso era lo más cruel del mundo. Y mi papá me alcahueteaba para llegar tarde. Pero siempre ha sido como ese llamado. Yo sé que hay muchas personas que tienen un llamado hacia lo religioso y es normal porque tenemos que comprender que es nuestro camino del alma y que es como nuestro camino del ser. Eh, y cada uno tiene como esa conexión, ¿cierto? Con lo espiritual, con lo religioso, pero los ángeles siempre hacen parte de todo. Yo esta mañana, Lina, no sé, yo ayer me acosté muy temprano a las 8:30 de la noche, estaba súper cansada, me quedé dormida a las 8:30 de la noche, ¿cuándo? Por Dios, yo que soy como un búho nocturno. Y esta mañana me levanté y escribí, dije como quiero, angelitos, escribir como mi sentir con este tema, porque me parece que es un tema muy profundo, ¿cierto? Entonces, eh, se los quiero leer y quisiera empezar el en vivo hoy con Claro, esto. Es una cosa maravilloso. súper especial para mí, de verdad que salió de mi corazón y es lo que yo siento si los ángeles hacen parte de la religión o de nuestra espiritualidad. Y dice, las religiones son varias, la espiritualidad es una. Las religiones son de los hombres, los ángeles son de Dios. Eso siempre lo he sentido con los ángeles y con los seres de luz. La religión es para los dormidos, la espiritualidad es para los despiertos. La religión es para aquellos que necesitan que alguien más les diga qué hacer para que los perdonen. La espiritualidad es para los que escuchan su voz interna y se ven a imagen y semejanza de un poder creador. La religión tiene un montón de reglas a seguir. La espiritualidad te invita a sentirlo todo. La religión juzga, culpa y separa. La espiritualidad unifica. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad te dice, aprende del error y continúa. La religión te reprime. La espiritualidad te invita a descubrirte toda completa en cada una de tus facetas. La religión manipula, engaña, la espiritualidad descubre. La religión no indaga, no cuestiona, está prohibido dudar. La espiritualidad lo cuestiona todo. La religión es humana, es una organización con dogmas, la espiritualidad es libre, sin reglas. La religión te busca, te atrapa, la espiritualidad la tienes que buscar tú. La
religión sigue los preceptos de sus libros. La espiritualidad busca lo sagrado en todo lo que hay. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza. La religión te hace vivir en las reglas. La espiritualidad te hace vivir en la conciencia, la gratitud y la compasión. La religión se ocupa del hacer. La espiritualidad se ocupa del ser. La religión te alimenta el ego. La espiritualidad te hace trascender. La religión te hace renunciar al mundo. La espiritualidad te hace vivir en Dios. La religión es adoración. La espiritualidad es meditación. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en un eterno presente. La religión cree en la vida eterna. La espiritualidad te hace consciente de ella. La religión te da promesas para después de la muerte. La espiritualidad es encontrar a Dios en tu interior. La religión de los maestros es el amor y está en todo, todo el tiempo. Para mí esa es la gran diferencia entre religión y espiritualidad. Ese es mi sentir, no tiene que ser el de ustedes, es mi sentir propio como Catalina, ¿cierto? Con esa conexión que tengo desde lo espiritual, desde el mundo angelical y desde cómo percibo este camino de despertar de conciencia. Hay algo, mira que lo que tú acabas de leer resuena mucho con lo que mi hermano me contaba hace muchos años, y él me decía que había un teólogo, filósofo, y no sé si era sacerdote, la verdad, que se llamaba Peter, y era francés. Y resulta que Peter hablaba mucho, y yo creo que sí era sacerdote, voy a averiguar, y él hablaba mucho sobre la religión y la espiritualidad. Y él decía que la espiritualidad era de uno y que era su camino a elegir a vivir, y que la religión era un camino que otros creaban, que cada uno elegía si seguía o no seguía. Que habían personas que están en el camino de la religión para llegar a su camino espiritual. Así que yo siempre he pensado y he creído que todo camino es perfecto. Y si por alguna situación de la vida, o por familia, por enseñanzas, estás en una religión y sabes que te nutre, que te cultiva, que te aporta, maravilloso. Para mí, yo siento que todas las religiones, sean las que sean, y dicen que hay más de 4.000 religiones en el mundo. Imagínate todo lo que es. Yo siento que si hay algo, una luz que hay en esa comunidad, porque para mí es como una comunidad, hay algo que te fortalece, que te ayuda a ser mejor, maravilloso. En el momento en que cada persona sienta que ya no está resonando tanto con el tema de la religión, porque está guiándose más con su ser, perfecto. Entonces es muy bonito porque las palabras que él dice resuenan mucho con lo que tú acabas de decir. Él decía que la espiritualidad eres tú y la religión son los otros. Y es hermoso, y te voy a compartir porque tengo que buscarlo porque sé que él tiene un manuscrito que es hermosísimo y resuena completamente. Mira, es como si yo empecé a escucharte y yo inmediatamente me acordé de esas palabras que me leía mi hermano y yo decía, es que es en serio. A mí me encanta cómo la información llega a tantas personas con palabras diferentes y con el mismo sentir. A mí eso me parece, me encanta. Hay algo que a mí me gusta mucho y es saber la etimología de las palabras. Y resulta que el tema de espiritualidad significa cultivar la esencia y se cultiva desde la cualidad del espíritu. Y religión está vinculado con el vincular, con la acción y con el efecto de ligar. Entonces ahí voy yo y recuerdo mucho porque así en nuestro caso también, mis padres no eran del tema de religioso, de ir a una iglesia, más sí eran de estar con ellos, de tener su momento de orar, a mi padre de salir a hablar con la luna, que como decimos nosotros, la luna son los ojos de mi hermano. Y hay algo muy bonito porque mi mamá siempre decía, es que la iglesia está en ti. Porque a mi mamá las personas le decían, ay, Lunair, vas a ir a la iglesia,
es que la iglesia está en mí, en mi hogar, en mí está mi Dios, mi divinidad, mi sabiduría. Entonces es tan bonito que cuando uno empieza a escuchar a los papás, en el caso tuyo y en el caso mío, cómo ellos desde su sentir empiezan a integrarse como desde esa espiritualidad, desde su espíritu, desde sentir que si estoy conmigo estoy bien. Eso mismo pueden sentir las personas, por ejemplo, cuando van a una iglesia, cuando van a un culto, cuando van a una mezquita. Ese lugar sagrado es un lugar para nutrir su ser. ¿Vos Para cómo lo mí, los sentís? ángeles han sido unos compañeros en mi camino espiritual. O sea, se han vuelto como, y los puedes llamar como quieras, o sea, no los tenemos que llamar ángeles porque ángeles siempre va a estar asociado a algunos tipos de religión, sobre todo monoteístas, ¿cierto? Porque los Sí, ángeles aparecen en el Corán, los ángeles aparecen en la Torá de los judíos, los ángeles sí, aparecen en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, aparecen en muchas religiones monoteístas. El término ángel, ¿cierto? Que realmente son como los mensajeros, ¿cierto? Es como exactamente. el puente, ellos siempre han sido como el puente entre Dios y el hombre. Y el Y hombre. esa es como su forma de existir. Pero a mí siempre me ha gustado mucho como la cultura tibetana, siempre me ha gustado mucho el budismo, siempre me ha gustado mucho como todas las enseñanzas que dejan. Jennifer dice que yo en algún momento fui monje tibetano y eso decía el propio Alejo, porque yo a veces tomo unas posiciones para meditar por mucho tiempo que la gente, sin haber hecho nunca ninguna práctica y la gente me mira como, ¿y cómo haces para sentarte así? Yo, ay, pero es que es perfecto, o sea, es como si eso ya estuviera en mí y fuera natural. Y hay una historia muy linda de ellos, porque ellos no creen en los ángeles de la guarda, ellos no creen en los ángeles como tales, y ellos explican que los ángeles de la guarda somos nosotros mismos con una conciencia superior, en una elevación superior y en una dimensión de conciencia mucho más alta de la que estamos nosotros ahora. Entonces, de alguna forma, somos nosotros nuestros propios guías, ¿cierto? Simplemente en conciencias distintas. Y cuando hoy lo comparas con la física cuántica y con toda la ciencia que hoy nos enseña que somos proyección de energía, que estamos en muchas dimensiones al mismo tiempo, con, conecto mucho más con ese antiguo cuento tibetano de que los ángeles de la guarda somos nosotros en otra conciencia, ¿cierto? Y somos nuestros propios guías. Por eso es que tal vez siempre soy muy enfática en decir, es que hay que escuchar nuestro corazón, hay que escucharnos a nosotros, hay que ser libres en lo que nosotros sentimos que debemos hacer, ¿cierto? No hay reglas. En la espiritualidad nunca van a haber reglas. La espiritualidad es un camino que nosotros elegimos recorrer. Yo elegí recorrerlo en compañía de los ángeles, ¿cierto? Porque siento que son el bálsamo que me ayuda para que todo sea más tranquilo, más fluido, más amoroso, que me recuerdan cuál es el camino que debo seguir, que me conectan con mi misión, que me conectan con mi esencia amorosa, ¿cierto? Que me conectan como con todo lo bonito que hay en mí y que incluso cuando estoy conectada con mi sombra y con mi parte oscura del alma, también ellos me dicen, no importa, igual estamos aquí contigo. Entonces esa conexión y esa comprensión de los ángeles como mis maestros guías que los elegí para todo lo que quiero hacer, o sea, para que me muestren el libro que debo leer, el curso que quiero hacer, ¿cierto? Lo que debo escribir para un en vivo, la meditación que voy a canalizar para compartir en nuestro canal, que nos guían de una forma muy linda, alineada a mí para crear un taller, para crear un curso, para crear cualquier cosa, nuestros libros y cualquier cosa que vayamos a hacer, se vuelven como esos maestros que te toman de la mano y simplemente te dicen, vamos juntos, juntos, como le digo yo a Aria, mi perrita, vamos juntas para todas partes porque es una cachorra y está aprendiendo. Entonces, que somos juntos como manada. Ese es mi sentir siempre con ellos, que son como mis grandes compañeros en esta alquimia espiritual que elegí caminar. Y por eso yo creo que también desde la libertad, no sé, Lina, si es porque soy rayo violeta y el arcángel Zadkiel y la arcangelina Matista siempre van a poner la libertad como camino y para mí la libertad es como mi Esencial. fuerza, es esencial. Es lo que hace que las personas lleguen a Nami en cualquier momento y en cualquier momento es perfecto.
que no hay cursos con niveles, ¿cierto? Donde tienes que hacer primero el 1, después el 2, después el 3, que no hay nada que te limite, que simplemente escuchar tu corazón, elegir tu estilo de vida, sea cual sea, no te aparta de lo espiritual que ya eres, ¿cierto? Por eso es que las personas llegan a mí y dicen, ay, es que voy a hacer un curso como el de paz interior, que es de un nivel muy alto, pero es que yo nunca he hecho nada. Y yo digo, si tu alma te trajo hasta acá, es Perfecto. porque está lista para recibir esta información, ¿cierto? O que van a empezar a trabajar con los arcángeles y dicen, ah, es que voy a empezar con este arcángel y será que Porque me es mi faltan rayo muchos, maestro. o porque sí, porque llegaste allí, creo que es perfecto. Y para mí esa libertad de poder elegir qué quiero hacer y dónde lo quiero hacer y en qué momento lo quiero hacer es muy importante. Y yo creo que es algo que los ángeles siempre me han enseñado desde la espiritualidad. Hay algo muy bonito y es que ah, yo desde que tengo uso de razón tengo esa conexión con estos seres y ahora entiendo por qué de pequeña cuando yo veía pasar esas sombras, esos seres, que en alguna ocasión me traspasó y yo sentí como un, ¿qué es esto? Cosa que yo pensaba que le pasaba a todo el mundo y después me di cuenta que no. Y uno de los seres que yo sentí pronto fue el arcángel Rafael y por eso le digo Rafa, porque llevo 47 años con él conmigo y yo con él. Y hay algo muy bonito porque a mí, Rafa, lo que me ha enseñado es siéntete, porque en mi caso, al ser tan kinestésica y visual, más kinestésica, desde mi sentir yo empiezo a darme cuenta cómo me enseño, cómo es la forma para enseñarme, cómo descubrirme. Y eso es algo esencial que yo siento que la espiritualidad tiene, porque en las religiones te enseñan, en unas religiones te enseñan lo que debes hacer y cómo hacerlo. Con tu espiritualidad, los ángeles te mandan señales, te mandan libros, te mandan herramientas, un montón de cosas y tú empiezas también a sentirlo y a decir, ¡ah! ¿Cómo ha crecido mi intuición? Es que es esa conexión con el corazón de decir, este es el camino. Y ahí me reafirmo yo en todos estos años que vengo con ellos y yo siento que ha sido de todas mis vidas y será Ujú. de todas las vidas en que yo tenga conexión de vivir. Yo siento que ellos cada vez van a estar más cerca a nosotros y que con cualquier forma de llamado, ellos van a enviarnos la señal, el mensaje, las personas, la guía, para que nos conectemos desde nuestro ser. Y desde nuestro ser elijamos ser y hacer. Y así yo aprendí que uno en la vida ni ha de buscar nada, porque todo, absolutamente todo llega. Y desde ese sentir empezamos a vivir más en presente, más de disfrutarnos, más de estar en el aquí y el ahora, de aprovechar este presente porque realmente es lo único que tenemos. No sabemos en 10 minutos qué va a pasar. Entonces, yo siento que ahí hay esa gran diferencia entre la espiritualidad desde yo y la religión desde o seguir las creencias de otro o las palabras de otros. Yo siento que esta experiencia de vivir es mucho para vivir desde nosotros y desde nosotros compartir a los otros, pero de una forma, lo que vos decís, desde una forma libre, de una forma abierta, desde un sentir, ay, hoy sí quiero encender una vela, porque en estos días alguien me preguntaba, entonces vos encendés velas todos los días, y yo, no, yo enciendo velitas cada vez que siento, cada vez que quiero. Puede pasar 2 semanas sin encender una velita, si es posible. Es que mira lo que yo les decía, los ángeles nunca nos llevan al hacer, nos llevan al ser, ¿cierto? Y al ser desde la libertad, desde poder elegir, desde poder sentir, desde poder meditar en vez de adorar. Yo siento que los ángeles nunca necesitan la adoración, ¿cierto? La No, adoración de cero, decir, ay, es que cero. es San Arcángel Miguel, no, Mm, o San mm. Arcángel Rafael, no, de para Lina es Rafa y va a ser Rafa siempre, ¿cierto? Entonces, si ellos siempre nos van a llevar más hacia el ser,
que al hacer nunca van a haber fórmulas mágicas para conectarnos con los ángeles. Simplemente tenemos que hacer una búsqueda en nuestro interior, en nuestro corazón, dejar de vivir en el pasado y en el futuro, aprender a vivir en el presente, aprender a interiorizar, a empezar a descubrir a Dios en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro sentir, en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestras palabras, ¿cierto? Pero no dejar de hacer lo que tú quieres hacer. Yo siempre les digo a las personas, es que no son más o menos espirituales las personas que comen chicharrón y que toman aguardiente y que bailan reggaetón. No, o sea, para nada. Cierto que los que comen lechuga, meditan, se visten de blanco y no salen de su lugar sagrado. Que es perfecto No. para ellos. Es el camino de cada persona. Y tenemos que empezar, los ángeles a mí me han enseñado a dejar las etiquetas y los juicios, ¿cierto? A dejar esas etiquetas de, es que esa persona que hoy tiene los recursos para hacer un viaje sagrado y va de viaje sagrado en viaje sagrado y entonces va a meditar a las montañas de, no sé, del Tíbet y después se va para las pirámides de Egipto y después se va para Sedona y después se va para tal, porque hay personas que la vida les regaló los recursos para hacerlo y eligen ese camino, no significa que esas personas sean más espirituales que la que sale al parque al frente de su casa a abrazar un árbol. O sea, no, ¿cierto? No, los viajes son internos, la espiritualidad está en nuestro corazón. No tenemos que ir a lugares para reconectarnos con los seres de luz. No tenemos que ir al supuesto portal de conexión que queda en la China o en China, no sé dónde, para poderte conectar con los retiros etéricos de los maestros ascendidos. Ellos están ahí. No significa que ir allá no sea maravilloso y si vas y haces un viaje de estos con la conciencia de que estás llegando a un lugar sagrado, ¿cierto? Y aprendes y disfrutas y sientes y te permites conectar con su energía, va a ser maravilloso. Pero si la vida y lo que te corresponde no te lleva a esos lugares, no significa que vayas a ser menos espiritual del que está viajando, ¿cierto? O el que está yendo hacia allá. Tú te puedes comunicar, te puedes conectar con el rayo oro rubí y con el retiro etérico del arcángel Uriel mientras duermes en sueños, al igual que lo va a hacer la persona que va a un viaje sagrado al Cañón del Colorado, que supuestamente allí es el retiro etérico de ese rayo, ¿cierto? Del rayo oro rubí. Lo puedes hacer de la misma forma y puedes hacerlo con la misma conexión, con la misma conciencia, con el mismo despertar, Es que sintiendo el a ser Dios no dentro de no ti. tiene tiempo y espacio. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que yo siento que es nuestra misión aquí en Anami es bajarnos a todos de la película de es que estas son las maneras correctas de hacer las cosas. Hoy en mi Instagram personal puse una cosa muy chistosa, porque yo decía, tan charra la forma como nos enseñaban nuestros padres, o sea, mis papás eran muy hippies, yo nací en los 70s, mis papás eran súper sollados, mi mamá era de afro, así de como las que bailaban música disco, pues en la época de John Travolta, o sea, una cosa loquísima. Y las enseñanzas espirituales siempre eran con los dichos, con los refranes, con la cotidianidad. Y hoy puse en mi Instagram una publicación que decía, perlas de espiritualidad en los 80s. La palabra, o sea, la lengua es el azote del culo. Así lo decía mi papá y siempre me lo decía. Mucho cuidado, Catalina, la lengua es el azote del culo. Hoy, si mi papá fuera una persona de esta época, diría, tienes que confiar en el poder de las palabras. Era lo mismo, o sea, era lo mismo dicho de otra forma. Y no era más espiritual dicho de una forma que de otra. Cada uno encuentra esos maestros espirituales que vamos necesitando. Y puede ser la abuelita que te echaba cantaleta y que te decía una cosa, pero en el fondo había una lección que si tú estás conectado con tu despertar de una espiritualidad y de una conciencia y de una fortaleza, como lo que les acabo de decir, ¿cierto? Que uno decía, pero ¿qué es esto tan charro? O sea, cuando las mamás le decían a uno, las abuelitas decían, es que no hay que cargarle agua sucia a nadie, ¿cierto? O sea, dichos como tan paisas, como tan de aquí de Medellín,
Y era como, tienes que aprender a confiar en tu sentir, en tu intuición, quiénes son las personas correctas para ti, ¿cierto? Entonces empezamos a encontrar que la espiritualidad está en todo el tiempo, ¿cierto? Con todas las maneras de hablar, con todas las maneras de vivir, con todas las formas de ser. O sea, no crean que la persona que ustedes ven ahí en una pantalla, que habla tan bonito y que nunca se le sale un carajo en la vida, es más espiritual que tú, que se te salen las palabrotas y que dices groserías. No, eres igual de espiritual a ellos. Todos los seres humanos que estamos habitando en esta tierra, estamos en conexión con un aprendizaje de la espiritualidad como libertad, ¿cierto? Como libertad de elegir. Y por eso los ángeles, una de las cosas que más respetan es nuestro libre albedrío. Ellos nunca nos juzgan por nada de lo que hacemos. Para ellos no existen las etiquetas de lo que está bien y Bueno, lo que malo. está mal. Eso no existe. Son simplemente caminos que vamos recorriendo poco a poco y que nos van conectando con el descubrir a Dios en nosotros, ¿cierto? Con lo que nos ayuda a trascender nuestro ego, a vivir en nuestro eterno presente, a tener la conciencia de la gratitud, de la compasión, ¿cierto? Del despertar, a aprender de nuestros errores, pararnos y continuar, sabiéndonos merecedores de ser libres, de ser espirituales, de ser amados por Dios, por el universo, de ser protegidos, de que ese universo nos provee todo lo que necesitamos, de sentirnos seguros con la vida que estamos teniendo, ¿cierto? Y solamente cuando nosotros elegimos y aceptamos nuestra libertad, sin tanto protocolo y sin tantas listas de chequeo de lo que tenemos que hacer para poder lograr algo, porque es que la espiritualidad se vive cada día, no es un lugar a donde se llega. Entonces yo creo que ese es uno de los regalos más lindos que nos dan los ángeles, que es la libertad de ser, la libertad de sentir. Entonces ahí es cuando yo digo, los ángeles no hacen parte de ninguna religión, los ángeles hacen parte de nuestra espiritualidad, de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, de nuestros tropiezos y de nuestros logros, ¿cierto? Como de todo eso que nos hace, que nos hacen humanos, ¿cierto? Porque yo creo que ser humano es muy especial. Hace poco me salió un video muy lindo de un niño que son como esa nueva humanidad de niños que vienen como de otras dimensiones a enseñarnos muchas cosas. Y el niño le decía a la mamá, mamá, es que se siente tan bien ser humano. Y la mamá le decía al niño, ¿cómo así? Le decía, sí, es que se siente tan bien sentir este cuerpo y poder ver y poder probar y poder oler y poder Emociones. escuchar y poder sentir estas emociones. A mí eso me parecía súper lindo, ¿cierto? Porque muy seguramente ese niño había sido un ser espiritual que nunca le habían dado un cuerpo humano, donde sentimos muchas cosas que a veces decimos, pero ¿por qué? Donde sentimos frío y sentimos calor y sentimos miedo, pero también sentimos gratitud, ¿cierto? Y donde nos conectamos con la luz y con nuestro espíritu, pero también nos conectamos con esa sombra oscura que a veces decimos, pero ¿cuándo voy a salir de este hueco? Todo eso es ser espiritual, es ser una persona en constante evolución. Evolucionamos como evoluciona nuestra tierra. Y siempre los ángeles me han hecho sentir que esto es un camino en colectivo. Es un camino, no es un camino individual. No hay personas que vayan más adelante y más atrás en una fila hacia un despertar de conciencia. Todos estamos en colectivo en el mismo despertar y nos ayudamos los unos a los otros y nos damos la manito los unos a los otros y no podemos dejar a nadie detrás, porque si una sola persona, si un solo ser humano se nos queda rezagado atrás, no vamos a despertar como humanidad, ¿cierto? No vamos a lograr esa tan anhelada edad de oro, esa nueva humanidad y ese nuevo momento. Todos nos tenemos que ayudar y para poderlo hacer tenemos que respetar nuestro camino, respetar nuestro plan del alma, respetar nuestro libre albedrío y dejar de juzgarnos los unos a los otros y de etiquetarnos. Dejar ese ego de que yo me siento más que tú porque tengo este estilo de vida, ¿cierto? Y dejar ese juicio de, es que como tú haces esto y aquello y lo demás allá, entonces no eres
merecedor de Dios, o no eres merecedor de ser espiritual, o no eres merecedor del despertar. No es así, nunca va a funcionar de esa forma. Entonces, si nosotros de verdad estamos comprometidos con nuestro crecimiento, empecemos por esto, por dejar de juzgar al otro, por dejarlo simplemente ser, por dejarlo equivocarse, aprender de sus errores, aprender de su fiar. Yo creo que eso es lo que hoy necesitamos en este mundo espiritual que me parece que se ha vuelto tan egoico, donde hay personas que más que espiritualidad se volvieron rockstar, porque yo veo en las redes sociales un montón de rockstar disfrazados de espiritualidad, o sea, o lo uno o lo otro, o sea, estrellas que quieren brillar con su ego por ser mejores que todos los demás. No, bajémonos de esas películas y simplemente permitámonos ser, sentir qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos caminar, ¿cierto? Con o sin compañía, pero siempre en esa conexión con esos seres de luz que nos acompañan y nos guían. Porque llámelos como los llames, están ahí contigo, dándote la mano para guiar. Yo siento que aquí el tema es vivir la vida, no que la vida te viva. Tal. Y aparte de eso, una de mis creencias es y será que todos estamos en el presente y en el lugar donde debemos estar, con las personas rodeadas que debemos estar. Así que yo siento que es confiar que si yo estoy y elijo vivir esta vida con estas experiencias, con estas situaciones, esas experiencias, estas situaciones me van a llevar en todo momento a camino al amor. Y lo que dice Catalina, yo por ejemplo no soy de las personas pues que diga groserías y palabras pues y todo lo demás, y si las digo pues digo unas cuantas en catalán. El tema es que yo siento que hay que ser muy consciente en la forma en que expresamos, porque hay algo que desde mi sentir percibo y es que cuando yo hablo, yo siento que esas palabras van delante mío y que el día de mañana esas palabras me van a recibir a mí. Me las esté diciendo a mí o se las esté diciendo al otro. Así que... Pero Lina, hay una cosa que sabes que aprendí yo con los perros, o sea, con los perritos y entrenando mis perros. Yo siempre he tenido perros grandes, en este momento tengo un pastor alemán, un labrador y una pastor belga que está bebé. Y más que las palabras y el significado de las palabras es la energía que emanas al expresar sí, las la vibración, palabras. es que las palabras es vibración, ¿cierto? la palabra es vibración. Porque tú le puedes decir, cuando uno está entrenando un cachorro, tú le puedes decir al cachorro la palabra que sea, pero él lo que está recibiendo es la vibración de la energía. Claro, ¿cierto? es que es eso. Entonces, yo creo que también hay que conectarse mucho con esa vibración. ¿Cómo decimos las cosas? ¿Cuál es la energía que estamos emanando al universo? Porque somos energía todo el tiempo. Y lo que nosotros entregamos es lo que nos vuelve a nosotros, multiplicado miles de veces, ¿cierto? Yo creo que los ángeles a mí personalmente me han enseñado algo muy lindo y es a buscar lo divino y lo sagrado en todo. En todo. En este bosque, en la compañía de una amiga tomándome un café, ¿cierto? En un libro que estoy leyendo, en el ratico que salgo a jugar pelota con los perros o que salgo a caminar con ellos, en sentarme a recibir el sol porque me encanta recibir los rayitos del sol, me parece delicioso, en disfrutar de una comida con Juanpa, en disfrutar de una serie. Ellos me han hecho como que me han enseñado de alguna forma a ser consciente de que la espiritualidad y lo sagrado está en todo lo que hago todo el tiempo. Para mí eso ha sido como un gran regalo. Para concluir con lo que estaba diciendo ahora, hay algo que recordé que decía este francés, Peter, que él decía, el amor es la energía más poderosa y aún más desconocida por el hombre en el mundo. Así que yo siento que estemos conectados desde la religión, desde el espíritu, porque igualmente el espíritu te va a llevar de cierta forma a esa conexión con esa religión, porque hay algo para ti.
que ya lo descubrirás, ya lo integrarás y ya decidirás cómo seguir avanzando, porque lo bonito que me dice Rafa, y es que en cualquier momento puedes cambiar, en cualquier momento puedes elegir si quieres algo diferente, o si quieres renovar lo que estás viviendo, o si quieres cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de ser. Aquí lo importante es que en todo momento estemos conectados desde esa vibración del amor, sean Y hay algo, Lina, las que es creencias que importante, sean. que no importa si tú eres la oveja negra de la familia y si tú has elegido no seguir las reglas de una religión. O sea, porque Es que yo, el por tema ejemplo, en cuando, mi familia hay muchas personas muy religiosas, muchos, o sea, mi abuela paterna, mis tías, hermanas de mi papá, por el lado de mi mamá, mis primos, extrañamente son más religiosos mis primos que mis tíos. Eh, y yo siempre fui como la rebelde que nunca quise seguir las reglas de una religión, pero que siempre elegí vivir la espiritualidad en conciencia, ¿cierto? Elegí vivir la conciencia de ese ser con gratitud, con compasión, con perdón real, con alegría, ¿cierto? Con la esperanza de muchas cosas. Y no significa que el camino del uno o del otro sea bueno o no tan bueno, o que por este camino llegues más rápido que por este. No, si elegiste un camino de hacer parte de una religión, sea la que sea, si elegiste el camino de ser un libre pensador y alejarte de las religiones, también es el camino que tu alma eligió y tienes que confiar en ese camino, ¿cierto? Si elegiste un maestro que te pone 1000 reglas, es perfecto, pero si elegiste un maestro que no te puso ninguna regla, también es perfecto. Ahí es cuando Lina nos dice, hay que aprender a escuchar, hay que vivir aprender a presente. escuchar nuestro corazón. Ese es el gran secreto de conexión. Y además hay una cosa que tú dices y es con lo del tema de las ovejas negras. Si se han Mm, dado cuenta, las que nos han dicho en algún momento ovejas negras, somos las personas que venimos a hacer cambios y transformaciones en nosotros y en nuestra familia. Así que si es un dicho, agradezco y bendigo ese dicho porque estoy aportándome y estoy aportando al otro. Así que eso se trata, de vincularnos y conectarnos con el amor. Y los ángeles siempre nos van a conectar desde nuestro amor para compartir con los otros, para vincularnos con los otros, para enseñarnos y sobre todo para recordarnos que nuestro ser es el inicio y es el fin. Así que mil gracias por su compañía. Si tienen preguntas, cuéntenos y voy a buscar el texto de este teólogo que es hermosísimo y se los vamos a compartir. Y van a resonar mucho y van a ver con el de Catalina como decir, wow, en serio, es que son, pues es impresionante. Así que lo van a disfrutar muchísimo. Un lindo día, un mil gracias abrazo a todos por para su todos y tiempo. gracias, feliz almuerzo y por aquí está haciendo un sol divino. Espero que todos tengan un día divino también. Un Así abrazo. es. Chao, Chao. buen provecho.